Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a Tras la Huella. Aquí estamos descubriendo orígenes y legados desde este hermoso rinconcito del Hotel Playas. Un lugar emblemático para nosotros, los pinamarenses, para esta comunidad. Qué mejor lugar para rescatar estas historias de grandes personalidades que están dejando una huella digna de imitar. De eso se trata este programa, llevado adelante por Verdaderos Orígenes, descubriendo todas aquellas hermosas historias que hacen que trascienda la cultura, la historia, todo lo que tiene que ver con una comunidad. Y hoy tenemos una invitada de lujo que muchísimo tiene que ver con trascender y conservar la historia. Estamos hablando de Lilian Elizabeth Smelty, nacida en General Madariaga. Claro, antes se nacía en Madariaga hasta que se conformó el hospital, nacida allí en el año 1957. Y Lili, un gusto, me encanta que estés acá con nosotros compartiendo. Wow, vos sí que viste crecer la ciudad, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, la verdad que ya pasaron unos cuantos años, sí, 67 cumplidos hace muy poquito. Y bueno, como vos decías, nacíamos en General Madariaga, atendidos por una señora, una partera, doña Fermina Cangiano. Así que bueno, la mayoría de los que estamos en esa etapa, entre los 50 y los 60, hemos nacido en su casa. Nacida en su casa, pero criada en Pinamar. Sí, por supuesto. Tenía 3 días de nacida y ya estaba acá en mi casa. ¿Sí? ¿Y cómo fue la crianza en Pinamar? Porque claro, hemos tenido la posibilidad de hablar con hijos de pionero, aquellos que correteaban entre médanos vivos, empezar a ver los primeros pinos crecer y bueno, ver lo que es hoy Pinamar. Sí, bueno, Pinamar era en ese momento, bueno, muchas calles de arena, mayormente, prácticamente no había, la principal era la única calle asfaltada, la avenida Bunge. Posteriormente, después, bueno, se va asfaltando la calle Enrique Jou, donde sobre esa calle estaba la casa paterna, ¿no? Entre Constitución y Jason. Ahí me crié. ¿Y cuáles eran las travesuras de ese momento? Era jugar entre nosotros, los pocos que habíamos, que íbamos a la escuela a la mañana, y después, bueno, salíamos a recorrer, subir por los médanos, andar algunos si podíamos, teníamos bicicleta, andábamos en bicicleta, bueno, hacíamos muchas caminatas, se nos ocurría hacer caminatas por los médanos, los bosques. ¿Llegaste a disfrutar de subirse al carrito, ir a la playa? Sí, porque claro. Me parece que andaban todos ahí, todos juntos, ¿no? El mismo grupete. Sí, éramos, bueno, no solo teníamos esos carritos que se usaban para hacer taxi, porque en la temporada de verano esos eran los que iban a buscar la gente al tren o el mismo transporte de pasajeros que venía, que era el Río de la Plata y la empresa Antón, y bueno, los trasladaban del centro a donde fueran, bueno, a la casa o a los hoteles, y los pocos hoteles que había en ese momento. Y después, bueno, con mi abuelo, porque mis abuelos vivieron un tiempo en Cariló, también trabajando con la familia Guerrero. Entonces mi abuelo nos venía a buscar por la playa, ellos le decían una chata, tirada por caballos, y bueno, íbamos por la playa a visitarlos a ellos, que nos teníamos que quedar 2 o 3 días ahí en Cariló. Así que bueno, he ido bastante no a caballo, porque yo subirme a caballo le tenía un poco de miedo, pero sí andaba en los carros. En los carros. Sí. Y de hecho, bueno, las heladeritas de antes eran enterrar, ¿no? Las frutas de ahí cuando se iba a la playa. Sí, bueno, mi mamá llevaba la bebida, bueno, que era agua o alguna naranjada que se preparaba.
Y bueno, íbamos a la playa con algunos sándwiches y eso, pasábamos el picnic prácticamente en la playa y sí, íbamos de la mañana hasta la tardecita. Los primeros pobladores, decimos, de la ciudad de Pinamar. ¿De cuántos habitantes más o menos, Lili, estamos hablando? Y no sé, en ese momento que yo era chica, tal vez serían 1000, porque eran familias, ¿no? Poquitas familias. Y después, bueno, sí va creciendo. Pinamar se va desarrollando con la construcción, sobre todo, bueno, lo que era la parte fundacional, donde estamos acá en este hotel, que se va haciendo hacia el norte. Bueno, Pinamar crece hacia el norte y también se empezó a desarrollar un poquito más lo que son las playas de Ostende, Valeria del Mar y, bueno, posteriormente Cariló, que comienza allá por 1970, 71, comienzan a construirse las primeras casas. Hoy hablamos de que ya, bueno, hay diferentes escuelas, de hecho, ahora los chicos nacen acá en la ciudad de Pinamar, pero claro, en tu momento de infancia estaba el primario nada más, ¿no? Sí, era el primario, era una sola escuela, hoy es la escuela número 1, pero nosotros dependíamos de General Madariaga y esa escuela era como la escuela rural de la delegación Pinamar, y entonces era número 11, Constancio C. Vigil. Bueno, había donado Vigil una gran cantidad de libros, por lo cual la escuela va a tomar su nombre. El nombre de Constancio C. Vigil. ¿Y qué pasó cuando terminaste ya tu primario? Yo termino en 1969 mi primaria y yo le pregunté a mi papá si tenía la posibilidad de estudiar el secundario, pero no quería estudiar en Madariaga, que era la orientación solo de bachiller en lo que era magisterio. Y después estaba la escuela técnica, que no se permitía aún estudiar mujeres. Después, posteriormente, sí. Y bueno, yo quería estudiar comercial, no sé por qué a mí se me ocurrió esa decisión. La verdad que lo dije y él, bueno, me prometió que iba a hacer una consulta a ver quién podía, bueno, conseguirme un colegio en Buenos Aires, porque era donde se podía estudiar. No había ni siquiera, no habíamos pensado Mar del Plata, ningún otro lugar más cercano, era Buenos Aires. Sí, porque mi papá tenía conexiones con gente que tenía su casa acá en Pinamar. Contanos a qué se dedicaba. Mi papá era, bueno, era el electricista, pero casi que la capacidad de él era un poco más, casi un ingeniero electricista, porque era polaco, entonces ese conocimiento no era del electricista común de las instalaciones de casa, sino que tenía otro nivel. Por lo cual, bueno, fue muy solicitado en las instalaciones del cine, del edificio de Valeria del Mar, bueno, mayormente de las casas que se hacían de verano y el mantenimiento, sobre todo de los que eran los motores del bombeo eléctrico para la extracción del agua, porque en algunos lugares no llegaba el agua corriente, entonces se necesitaba ese riego o esa aspersión del agua mediante el motor eléctrico. Y mi papá sí hacía el mantenimiento de lo que era la casa grande en Cariló, de lo que era el edificio de Valeria. ¿Y de ahí surgió el contacto para que te puedas ir? Claro, él tenía personas que se dedicaban, bueno, estaba en este caso en educación, una señora, una inspectora de educación, y me consigue un colegio en Buenos Aires, era un colegio medio pupilo, y yo estaba de lunes a viernes, y los fines de semana me iba a la casa de los que estaba, digamos, de tutor, que yo tenía la posibilidad de ir a descansar. ¿Y cuándo volvías a Pinamar? No, estaba solamente en verano y en vacaciones de invierno. Así que durante 5 años yo venía en esas 2 oportunidades. ¿Y cómo fue ese tiempo de desarraigo? Y fue complicado al principio, sí, el primer año me costó mucho. Porque ¿de cuántos años estamos hablando, Lili? ¿Cuánto tenías? ¿Eras adolescente? Sí, no, tenía 12 años y yo con 12 años ya
Recuerdo que viajaba de un lugar, bueno, un barrio de Buenos Aires hacia la ciudad de Tigre, y eran 2 horas que yo tomaba colectivo y tren y andaba solita, y hoy no se podría hacer eso. Me parece que es bastante complicado para un... Han cambiado los sí, tiempos. Sí, muchísimo. Pero terminaste esa etapa y volviste, no te quedaste en Buenos Aires. No me quedé porque, bueno, esa era la idea, ¿no? Que yo terminaba y tuve la posibilidad de trabajar, de entrar casi inmediatamente en la cooperativa en CALP, la cooperativa de servicios, a través de tomaron exámenes y demás, un concurso entrábamos 2 personas nada más y bueno, tuve la oportunidad de ingresar. Eso fue en 1977. Bien, Lili, hay muchísimo para contar, porque no solamente estuviste trabajando en la cooperativa, sino que también fuiste parte de la Secretaría de Turismo, donde dejaste tu huella, y además seguís marcando huella porque está muy vinculado a la historia. Pero lo cortamos en el próximo bloque. Gracias. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Segundo bloque de esta nueva edición de Tras la Huella, descubriendo grandes orígenes, claro, porque tenemos grandes legados, todo tiene un porqué, todo tiene un inicio, y parte de ese inicio nos ha contado Lili, que vuelvo a sostener, y ojalá que realmente esto quede marcado a posteridad. Mucho tiene que ver con la historia. Años trabajando, estudiando primero en Buenos Aires, trayendo ese conocimiento, invirtiéndolo en nuestra comunidad. En primera instancia, decíamos, en la cooperativa. Pero, ¿cómo surgió esto de empezar a vincularte con el turismo, después con el amor por la historia? Bueno, se instala acá en Pinamar en 1989 el Instituto Gabriela Mistral, en donde me formo ahí como técnica y guía en turismo. Ahí fueron 3 años, los 3 primeros años somos de la primera... La primera camada. Claro. Los primeros egresados. Los primeros egresados. Y bueno, ahí comienzo a descubrir este mundo del turismo, me empiezo como a enamorar de esta nueva industria sin chimenea, como le decimos. Si bien yo estaba trabajando en la cooperativa, quedo cesante en el año 93 y me voy a vivir a Mar del Plata. Cuando estoy viviendo en Mar del Plata, tengo otras posibilidades también de capacitarme, pero más específicamente en lo que es el turismo receptivo. Es ahí donde me formo, en la Asociación de Agencias de Viajes del Sudeste. Por 2 años nos capacitamos específicamente en la zona de General Pueyrredón, que abarca, hasta en ese momento podíamos guiar todo lo que era la zona de Laguna de los Padres, Sierra de los Padres, Mar de Cobo, hasta Mar Chiquita inclusive. Pero voy conociendo toda la zona en particular y a la vez comienzo a trabajar en el EMTUR, que es el ente de turismo de Mar del Plata, en la Biblioteca de Naciones Unidas y todo un bagaje de conocimiento que me permite a mí vincularme no solo con agencias de viajes, sino toda la experiencia esa que te da de hacer el receptivo, de recibir en aeropuerto, en hoteles, participar en jornadas. Y cuando vengo a Pinamar nuevamente en el 2005, ingreso en la municipalidad en el área de turismo. Claro, tenías toda la experiencia de Mar del Plata. Desde entonces, en la Secretaría de Turismo estuve desde el 2006 hasta ahora, que prácticamente hace un año que me jubilé, obvio. Pero felizmente jubilada. Habrás conocido también, porque lo hacías en Mar del Plata, esto de conocer los orígenes del lugar para poder, hacer estas guías, ¿no? A los turistas que se acercaban. Lo mismo pasó acá, me imagino acá en Pinamar, que tenemos tanta de nuestra historia. ¿Y cómo surgió ese amor por el arte, por la historia? Porque, hoy decimos que ya te recibiste, sos museóloga.
Bueno, yo trabajando en Mar del Plata y haciendo visitas guiadas en los lugares puntuales, es decir, cuando somos guías puntuales podemos estar en un determinado lugar. Si bien hacemos el circuito turístico, abarcamos prácticamente todo un recorrido. Cuando sos guía puntual, vas a un determinado lugar. Bueno, en ese caso hice la iglesia de Santa Cecilia, que son lugares históricos, fundacionales, como la Gruta de Lourdes. Y ahí empecé un poco también como a enamorarme de todo ese trabajo, pero del trabajo de la comunicación, del ser y pertenecer al lugar, porque si bien a mí Mar del Plata me recibió con los brazos abiertos, yo vivía acá, era de acá de Pinamar. Tu lugar era Pinamar, y sin claro. embargo, Mar del Plata a mí me recibió muy bien, pero volví a Pinamar y quise dar, mostrar todo eso que yo sabía y que había aprendido, hacerlo en mi lugar. Por eso en la secretaría, yo cuando, si bien estaba en la información turística, propuse, sabiendo que había un inicio de museo, que hay una asociación, amigos del museo, hace más de 25 años, que están abocados a una tarea inconmensurable como es el cuidado del patrimonio de todos, ofrecí ser guía puntual de ese local que en ese momento funcionaba como Museo Histórico del Partido de Pinamar, que estaba en la localidad de Ostende. Ostende. Claro. Y ahí, bueno, hice 2 temporadas y conozco a Luciana Balbín de Madariaga, que también ella es licenciada en turismo y luego es museóloga recibida en el mismo lugar, en el mismo instituto Instituto 8 de La Plata. Donde Madariaga incluso, muy receptivo de todo lo que es turismo, porque tiene varios museos, ¿no? Claro, y ahí es como que a través de ella yo me enamoré de la carrera. La carrera me costó 10 años, fue bastante, complicada por cuestiones económicas, pero yo iba a La Plata y era estar ahí una semana estudiando intensamente y no me costaba el tiempo que yo estaba ahí, pero sí fueron 10 años para poder capacitarme y poder recibirme. Y en esa capacitación me imagino que todo lo vinculabas con ejemplos, porque bien hablas, Sí. ¿no? De Pinamar, tu lugar. ¿Cómo poder bajar esto? ¿Cómo poder aplicarlo? En un lugar donde decías, yo hacía de guía de turismo a un sitio que hoy no existe. Exactamente, pero lo que pasa que nosotros, todos dicen, bueno, esto es una comunidad joven, recién empieza, está creciendo. Tenemos una dinámica de recibir mucha gente, sobre todo, somos una comunidad turística, así que estamos en permanente dinamismo, permanente cambio. Pero lo que no tenemos que dejar de sostener justamente es esa historia, porque nosotros tenemos historia, como todos los pueblos del mundo, o sea, así sea una pequeño lugarcito, una pequeña villa tenga 10 habitantes, tiene su historia, tiene un porqué, porque tiene una base, tiene una construcción. base. Vos sabés que acá mayormente, se les considera 3 locos visionarios, locos en el buen sentido. Pero son conocidos como claro, los locos de la azotea, me imagino que de ese lado irás. O los locos de los médanos, o por esto de querer hacer algo en un lugar donde se piensa que no es fértil, que todo es imposible de construirse porque los avatares del clima, etcétera, etcétera. Y todo eso no hay que dejar de contarlo, de transmitirlo, de comunicarlo, y para eso están los museos. Los museos no son lugares que están así como quietos en el tiempo, con objetos totalmente vacíos. El objeto te comunica una historia, te habla, te cuenta de dónde sale. ¿Y qué tenemos como objetos hoy? Yo sé que es imposible poder enumerar todos los que tenemos. Y
Objeto, vos podés tener un mate, pero la historia de ese mate la conocés vos, pero vos la podés transmitir. O sea, yo pongo el ejemplo de un mate o de una bombilla, que quizás por ahí es lo que pueden llegar a ver en algún museo. Nosotros objetos tenemos objetos de diario, gente que nos ha traído colecciones de discos, o nos ha traído una pava, o nos ha traído un sillón, o nos ha traído juegos de cubiertos, manteles, tenemos vajilla, pero vos lo Yo tenés citaba, que poner por ejemplo, en Lili, contexto. claro, esto de los locos de la azotea, que nosotros como Pinamar también tenemos algo que ver, ¿no? Por Susini, ¿tenemos algo de él? Por supuesto. Susini lo conocemos como el presidente de la cooperativa de teléfonos, pero Susini fue también otorrinolaringólogo y nos ha dejado el sillón con el que él ha tratado muchísimos pacientes. Y ha sido también un comunicador, ¿no? Tenemos, bueno, podemos decir que tenemos teléfono, no el teléfono de él, pero tenemos la historia de Telémaco Susini. Tenemos su casa, que está acá en Pinamar y que se ha conservado su fachada. Y tan importante que a veces, yo tengo un nieto de 8 años en este momento. Mi nieto nunca vio un teléfono de los que pudimos haber visto nosotros de disco, porque un tocadisco, por ejemplo, mi hijo que tiene 34 años, un tocadisco no lo había visto en su vida. Claro. Y si hay cosas que quizás, bueno, podemos mostrar, contar y necesitamos tener nuestro lugar también como comunidad. Sé que el tiempo nos apremia y es parte de la historia, que nos corre y no queremos perder esas huellas. Lili, quiero que cierres mirando a la cámara y marcándole a la gente por qué no debemos olvidar nuestra historia. Bueno, no debemos olvidar nuestra historia porque es el legado que tenemos de nuestros padres, quienes son los que nos han permitido vivir en este lugar, y así nuestros padres también, nuestros antecesores, nuestros abuelos. Yo le pido a la comunidad ese sentido de ser y pertenecer y amar Pinamar como lo merece. Contra viento y marea, los visionarios hicieron Pinamar, pese a las inclemencias del tiempo. Aquí tenemos también una mujer visionaria que contra viento y marea sigue defendiendo la historia de Pinamar. Hasta la próxima. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Tantas preguntas que jamás he respondido. Le pregunté a mi destino, a los caminos y al sol. Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo, como un tesoro escondido en mi interior.